Ok, siguen las explosiones, se escuchan helicópteros, son las 1:58 de la mañana. Están atacando eso ahí, niña. Un helicóptero. No se ve bien porque es de noche, pero ahorita sí se ve y la cosa no estaba grabando. Las cosas al enemigo invasor. Mamá, güey. Mira, huevón, durísimo, chamo. Ya vas a ver un incendio, pero una vaina. Oye, marico, oye algo, está pasando. Verga, marico. Mira, se mete otra vaina en el aeropuerto, papá. Ya voy para acá, voy para acá. Y sí, Ahorita se prendió en candela, weón. Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. viene otro, ¿no? Soldados y soldadas de la patria, hijos e hijas de Bolívar. Dale. Llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. Mierda, marico. ¿Para qué hacemos? Así, acá. ¿Qué se queda allá? Caracas, Venezuela, sábado 3 de enero del 2026, hora aproximada 1:50 am. Tras muchas semanas de estar Estados Unidos amedrentando el territorio de Venezuela desde aguas internacionales frente a sus costas, finalmente Estados Unidos hizo un ataque bélico contra Venezuela, invadiendo su territorio soberano de forma ilegal y atacando con artefactos para hacer explosión, utilizando helicópteros de guerra, aviones de guerra y vehículos navales de guerra, utilizando la excusa de que Maduro lideraba el cártel de los soles, y como ahora los cárteles de drogas son llamados grupos criminales de terror. Espero comprendan no poder utilizar la palabra específica ya que YouTube me censura. Además, aprovecho para decirte que te quedes a ver hasta el final este video, ya que más adelante pondré los videos completos sin edición de los fragmentos que viste al principio. Y con esta excusa, ahora sí puede atacar legalmente contra quien se le antoje. Y haciéndolo entre comillas legalmente, pues son solo leyes internas de su país, ya que las leyes internacionales y la carta establecida en la ONU prohíben rotundamente lo que acaba de hacer Estados Unidos contra Venezuela. Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, párrafo 4. Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. A ver, ¿por qué Estados Unidos no ataca así al presidente ruso Vladimir Putin, o al presidente chino Xi Jinping, o al pedófilo que se encuentra en Reino Unido, o a Narendra Modi de India, no sé si lo pronuncio bien? ¿Sabes por qué? Porque ahí sí le da miedo perder, y además de perder una guerra, perder muchos otros intereses. Para mí, esta fue una entrega pactada y más adelante te diré por qué. ¿Nicolás Maduro tenía que ser derrocado? Bueno, sí, totalmente de acuerdo. ¿Tenía que hacerse de esa manera? No. Rotundamente no. Hay otras muchas maneras de haberlo quitado del poder, sin borbandear a Venezuela. Y lo tenía que haber hecho los mismos ciudadanos venezolanos, en un golpe contra Maduro, no con intervención directa gringa.
Y tú me podrás decir, ¿te crees muy experto y sábelo todo? Pues entonces dime cómo se hubiera hecho. Y yo te respondería, bueno, ¿por qué no mejor se lo preguntamos a los gringos? Ellos son expertos en liquidar a sus propios presidentes. En la historia de Estados Unidos, 4 presidentes y un candidato presidencial han sido asesinados dentro del país. Número 1, Abraham Lincoln, en 1865. 2, James A. Garfield, 1881. 3, William McKinley, 1901. 4, John F. Kennedy, en 1963, y el candidato presidencial Robert F. Kennedy en 1968. Otros líderes han sobrevivido a atentados muy significativos mientras eran presidentes o candidatos, como Roosevelt en 1912, Ronald Reagan en 1981 y en épocas más recientes fue Donald Trump en el 2004, pero en un circo que nadie se lo cree, con fotografías y escenas cinematográficas casualmente bien capturadas en el momento justo. Pero bueno, ese es tema para otro video. Creo que ya quedó claro que sí se podía haber realizado de otra manera. Ahora prepárate, porque ahora sí comienzo a decir las cosas tal como son. En Healer Channel tienes 16 secciones diferentes para entretenerte, y esta sección es... A Estados Unidos le vale madre el pueblo venezolano. Ellos lo que quieren es su petróleo. Y no es la primera vez que los políticos gringos harían algo así para poder obtener recursos naturales. Si no, pregúntale a los de Irak, que les inventaron armamento nuclear. Jamás comprobaron que Irak tenía ese armamento. Saquearon todas sus riquezas de Irak. Se quedaron en ese país en lo que se hacía una transición pacífica de un nuevo régimen, de un nuevo gobierno, que era la frase que se utilizaba para ganar tiempo y seguir saqueando al país. Y una vez que terminaron de saquear Irak, se fueron de ese lugar, y a más de 20 años de ese suceso, Irak sigue envuelto en un caos interno que tiene al país en ruinas. Y ese mismo patrón ha sucedido en todos los países en los que Estados Unidos ha intervenido de esa manera militarmente. ¿Y qué crees que acaba de decir tu tío Donald Trump? Este gobierno para que sea una transición rápida y justa. No queremos que alguien más tome el poder y que se pueda generar un caos. Así que nosotros vamos a estar a cargo de poder darle seguridad al país hasta donde se pueda hacer y que se pueda dar una transición justa y que pueda ser con un sentido, un buen juicio, y lo que pudo haber tenido con otros líderes. Por eso vamos a tener nuestras grandes compañías inmersas en Venezuela. El tema del petróleo fue un punto clave. Hay mucha infraestructura, vamos a estar tratando de arreglar esta infraestructura quebrantada para el país. ¡Oh! Dijo que se va a tener sitiada militarmente a Venezuela hasta que impongan un nuevo gobierno a su conveniencia y que le siga otorgando beneficios a sus intereses. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Nótese mi sarcasmo, por favor. Sea como sea, no era necesario bombardear a Venezuela. Y ahora te explico por qué para mí esto tiene señales, claras señales, de haber sido una posible entrega pactada desde hace unas semanas atrás entre el mismo Nicolás Maduro y el mismo Donald Trump. Tendrías que ser muy cerrado de mente como para no considerar que el siguiente escenario que te voy a mostrar no pudiera ser real. Para comenzar, hace unas semanas atrás, Maduro y Trump habían estado teniendo diferentes conversaciones, ya sea a través de voceros de ambos países o de forma directa por llamada entre Maduro y Trump. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio Miraflores. Conversamos 10 minutos. Y fue una conversación, como yo he dicho, respetuosa, muy respetuosa. Y creo que fue
hasta agradable esa conversación. Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversión estadounidense como con Chevron. Cuando quieran, donde quieran y como quieran. Punto 2. Los gringos son expertos en hacer propagandas militares, muy al estilo de Hollywood. Ese país tiene un historial de montajes realizados, hechos, que no da tiempo en este video para comentarlos todos. Punto 3. La operación era imposible. Imposible. Simplemente irreal que saliera como ellos muestran que según sucedió. Y te argumento el porqué. A inicios del 2026, el inventario militar de Venezuela se caracteriza por una mezcla de equipos de origen ruso, chino y estadounidense. Sí, de los mismos Estados Unidos. Aviones caza. La aviación militar bolivariana cuenta con 2 modelos principales, sumando un total aproximado de 40 unidades. De esos, unos están en mantenimiento y otros más están en operación. Sukhoi Su-30 Mk2, de origen ruso, de Rusia. Venezuela adquirió 24 unidades y para 2026 se estima que 21 están en operativos. Son cazas polivalentes de superioridad aérea, armados con misiles antibuque KH-31, F-16 Fighting Falcon, de Estados Unidos. Sí, de los mismos que Vladimir Zelensky les rogaba a Estados Unidos y a la Unión Europea que les mandaran hacia Ucrania para poder defenderse de Rusia, que según con esos aviones caza mermarían el ataque ruso, y muchos especialistas militares dijeron que sí, son aviones muy poderosos, que sí podían dar batalla, etc. Son los mismos aviones que actualmente Argentina presume haber adquirido y que Venezuela ya los opera desde hace muchos años. Compraron 24 F-16 en los años 80 y actualmente operan 5. O sea, 5 F-16 más los 21 Sukhoi. Helicópteros militares. Venezuela opera una flota diversa de aproximadamente 100 helicópteros, centrada en modelos rusos. El Mi-35M2, helicópteros de ataque y transporte. El país recibió lotes repotenciados recientemente. Mi-17B5, Mi-26T2, AS-532 Cougar y el Bel-412. Defensa antiaérea. Es considerada la más avanzada de la región, destacando los sistemas rusos S-300VM, Aintei 2500, Buk M2E y el S-125 Pechora 2M. Blindados y tanques. El ejército opera unos 192 tanques T-72B1 de origen ruso, junto con vehículos de combate de infantería BMP-3 y tanques franceses AMX-30, estos últimos en proceso de retiro o reserva. Sin embargo, que utilizan proyectiles que pueden dar en el blanco, que pueden mermar, sumado a todo el demás equipo militar. Poder naval. Cuenta con fragatas clase Lupo, patrulleros oceánicos y 2 submarinos 209. Milicia Nacional, un componente estratégico que el gobierno estima en más de 4 millones de efectivos para defensa territorial y regular. Además de los muchos círculos de seguridad, anillos blindados, con hombres armados hasta los dientes con los que contaba Maduro físicamente alrededor de él. Entonces, recapitulando, en serio, ¿tú crees que ni una sola fragata, submarino, aviones caza, helicópteros, sistemas antiaéreos modernos, los decenas y decenas de escoltas de Maduro a su alrededor no pudieron detectar y dañar a un solo elemento de Estados Unidos, ya sea soldado o artefacto militar, estando tan expuestos? Estaban muy expuestos esos helicópteros. Yo vivo en Culiacán, Sinaloa, y es mundialmente sabido los culiacanazos. Que un helicóptero baje tanto a cierta altura en una ciudad donde hay enemigos o guerrilleros o soldados o como lo quieras llamar, esparcidos como hormigas por toda la ciudad, tirándote miles de proyectiles, es
algo suicida. Simplemente te elevas y te vas. No hay que ser un genio para reconocerlo o saber eso. Tienes que elevarte a tan altura para que el proyectil por mera física no te alcance. Sin embargo, como estás a tal altura, pues no puedes llevarte al objetivo porque estás muy alto, no puedes aterrizar. En fin, según tú, pese a todo esto, las fragatas y bla, 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 aterrizó un helicóptero, logró aterrizar uno o más helicópteros. Maduro subió caminando sin que sus escoltas lo impidieran, sin problemas junto con su esposa, y se fueron como si nada, sin Estados Unidos recibir un solo daño considerable. No mames, qué nivel de ingenuidad. Oye, si en el 2011, en Wardak, Afganistán, los talibanes derribaron un helicóptero Chinook H-47D con un pinche lanzacohetes RPG y murieron 31 soldados de fuerzas especiales de Estados Unidos, entre ellos había 15 miembros del Navy SEAL Team 6, la unidad de élite que abatió a Osama Bin Laden, ahí van y los dieron de baja. A sus fuerzas especiales los dieron de baja. Los talibanes cayeron muertos. 7 SEALs adicionales y otros operadores de apoyo. Esa es una. Pero ahí te van otras 2 historias más. Anécdotas más de fracasos de operaciones especiales que sustentan lo que les digo de que operativamente era imposible que se realizara, al menos que fuese un simulacro o en el sentido de simulacro de que ciertas esferas sí sabían y podían dar órdenes de que no se repeliera, porque si hubiesen querido repeler, los repelen. En el 2005, Kunar, Afganistán, en la operación Alas Rojas, les aniquilaron a 19 soldados de fuerzas especiales de Estados Unidos. 3 de los 4 miembros del equipo de reconocimiento original murieron en combate en tierra, incluido el teniente Michael Murphy, y 16 soldados más murieron cuando su helicóptero de rescate, un MH-47, de los Night Stalkers, sí, los mismos Night Stalkers que fueron a Venezuela, pero en Afganistán, contra elementos con menor poder bélico, fue derribado al intentar ayudarlos. Los fallecidos fueron 8 Navy SEAL y 8 aviadores de operaciones especiales del 160 SOAR. Y en 1993, esta es la historia posiblemente más famosa, en Mogadiscio, Somalia, otra operación fallida muy conocida por la película La Caída del Halcón Negro, le quitaron la vida a 18 soldados estadounidenses, la mayoría de las Fuerzas Especiales Delta y del 75 Regimiento Ranger. Solo en estas 3 operaciones que te acabo de mencionar, solo en estas 3, les quitaron la vida a 38 soldados de Fuerzas Especiales de Estados Unidos. 38 soldados caídos. Les derribaron 4 helicópteros de fuerzas especiales e inhabilitaron muchos vehículos más operados por fuerzas especiales. Y en serio, ¿tú crees que los venezolanos, con más de 1 millón de militares que en Afganistán y mejor equipo tecnológico que los grupos del Medio Oriente, no hayan podido hacerle ningún tipo de daño a un solo de esos helicópteros, estando tan expuestos, ni con calibre 50, ni con fusiles tipo AK-47, estando tan baja altura, y ni con las fragatas, con armamento pesado, submarinos, tanques de guerra, sistemas antiaéreos S-300, que son de los mejores del mundo? Por favor, ni en las películas de Marvel hacen ese tipo de montajes tan ridículos. Es decir, para que la gente se los crea. ¿Por qué crees que ni Rusia ni Ucrania acercan demasiado sus aviones a las líneas enemigas? Porque el riesgo de derribo es demasiado alto. Y me estás diciendo que
las fuerzas especiales, que no son tan buenas como su publicidad, a los que ya les han derribado 4 helicópteros y asesinado docenas y docenas de soldados especiales en lugares con menor poder militar que Venezuela, pero en Venezuela sí pudieron adentrarse a una zona tan densamente fortalecida. No mames. Y eso citando solamente los 3 ejemplos que te acabo de dar, ¿eh? Pero les han fracasado en muchísimos más. Pero como te digo, son muy buenos en su propaganda militar, bélica. Esto muy probablemente fue una entrega pactada tan secreta que muchos del círculo cercano de Maduro no tenían idea de lo que iba a suceder. Y cuando sucedió la operación, dieron órdenes de no repeler el ataque. Así, tal cual. Y en todo caso, tengo que mencionar también que Estados Unidos hizo lo mismo que Rusia a Ucrania. Incluso lo hizo peor. Estados Unidos debe tener las mismas o peores sanciones que se le han impuesto a Rusia. Sí o sí. Si no, la ONU es una total farsa. Es una falacia, un engaño para toda la población de a pie, para toda la gente normal que no está en las altas esferas políticas o empresariales. Recuerden que en menos de un año, Estados Unidos ha bombardeado a 2 países. Repito, en menos de un año, Estados Unidos ya ha bombardeado a 2 países. Bombardeó a Irán y ahora bombardeó a Venezuela. Israel le ha quitado territorio a Palestina. Recuerda el conflicto en la Franja de Gaza. Y ahora Venezuela será ocupada militarmente por Estados Unidos. Sin embargo, ni Israel ni Estados Unidos han recibido sanciones. E Israel se victimiza diciéndoles antisemitas a quien sea que les reclame los genocidios que ahora ellos están haciendo, incluso a periodistas y organizaciones de ayuda humanitaria. Pero sí quieren sancionar a China por Taiwán, a Rusia por Ucrania, a Irán por defenderse de Israel, a Palestina por defenderse de Israel, a Irak por defenderse de Israel, a Siria por defenderse de Israel, en fin, entre otros muchos ejemplos más. Justamente estoy terminando un video que llevo aproximadamente 5 meses realizando por toda la información recopilada y que hay que verificar. Y justo una pequeña parte del video habla de que es hora de que México se arme y evolucione militarmente porque si no le va a ir muy mal. Y con esto que acaba de suceder en Venezuela, ya quedó claro que no solo México, sino todos los países de Latinoamérica deben mejorar su defensa militar. Ya. Y se lo tienen que comprar a China, Rusia, Suecia, Turquía. Sería un error abismal comprarle armamento militar a Estados Unidos. Ya se es bien sabido que no se puede confiar en ellos, menos en términos militares. O tú, ¿por qué crees que ahora los políticos gringos están en crisis? Porque muchos países han cancelado la compra del avión caza F-35 Lightning. Yo te respondo, porque además de que el avión ha salido muy malo, poniéndolo sobre la mesa con lo que pagas y lo que recibes, en términos reales, con muchísimas fallas y muchísimos accidentes alrededor del mundo, se filtró la información de que Estados Unidos estaba vendiendo su equipo militar con menor calidad que la original y que los equipos que les vendía a otros países tenía la posibilidad de bloquear los equipos militares. Si consideran que las acciones del país que les está comprando los equipos militares van en contra de los intereses de Estados Unidos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que si un día a Estados Unidos no le gusta cómo está haciendo las cosas Francia, bueno, Estados Unidos desde su país, desde su territorio, podían bloquear los aviones Lightning para que no sean usados. ¿Y cómo es que se filtró esa información? Porque venía escrito literalmente en un párrafo del contrato de compraventa armamentístico de Estados Unidos.
Todo esto es información que tú puedes verificar en Internet. Y muchos países del mundo, incluidos los de la Unión Europea y los de la OTAN, dijeron, hey, sí hay que hacernos de más armamento militar, pero hay que fabricarlo nosotros o comprarlo a otros proveedores. Pero ya no podemos comprárselo a Estados Unidos. Por lo menos no equipo militar tan estratégico. Sería un error estratégico y de alto riesgo para nuestras defensas. Y ya para dejarte con los videos de Venezuela, quiero aclarar a todos que yo no soy un izquierdista y tampoco soy un derechista. A mí no me vengan con esas estupideces de extrema izquierda o tampoco de extrema derecha. Esas tonteras conmigo no van. Yo fui a la universidad, me gusta leer, soy un ser inteligente, capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Genero mi propio juicio de forma objetiva, discerniendo de las diferentes fuentes de información y en los contextos que surgen cada una de estas. Para mí, en la actualidad, a la mayoría de las personas se les olvida dos palabras muy importantes, que si las aplicaran, viviéramos muy distinto, sin importar en qué continente o país vivas. La primera palabra es equilibrio. Ah, mira, esto de aquí está bien. Ah, mira, y esto de aquí también está bien. Pero mira, esto de aquí está mal. Y también esto de acá está mal. Equilibrio, equilibrio. Discernimiento. No todo es tan radicalista, ni tiene por qué serlo. Y la segunda palabra que se le olvida a las personas es empatía. Entender la situación por la que está pasando la otra persona, pero entenderla con conciencia, a conciencia. Por ejemplo, trabajo de mesero y veo que entra un cliente con la cara cabizbaja y yo tengo unas dificultades en casa. Bueno, el cliente no tiene la culpa de mis problemas. Así que voy a cumplir con mi trabajo de darle un buen servicio y además ser más carismático y tratar de mejorar su día, aunque sea estos 40 minutos, y distraiga su mente. Dije un ejemplo tan básico, sumamente cotidiano, pero que si lo comenzamos a ejemplificar en otras muchas situaciones de la vida diaria, nos daremos cuenta que definitivamente la empatía es algo que nos hace falta más en esta época de la humanidad. Bueno amigos, así concluimos este video de la sección Killer Shout. Este es un personaje de la sección Killer Shout. En mis otras secciones no estoy caracterizado de esta manera, pero como los temas son muy delicados, lo hago de esta forma. Ustedes entenderán por qué. Espero que te hayas entretenido. Dame un me gusta si fue así. Y si tienes alguna opinión, puedes dejarla en la caja de comentarios. Con mucho respeto, obviamente, compartiendo diferentes ideas. Los leo todos. Puedes encontrarme en redes sociales como Healer Channel o Soy Healer Channel, donde también genero contenido. Te deseo muchos y maravillosos momentos para tu vida y recuerda que por aquí nos vemos y tú decides dónde vivirlo. Chao. Mierda, what the fuck?
Mamá, huevo, ¿qué mierda es esta? Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no sabemos qué hay ahí que se pueda quedar. En el desespero, calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente. ¡Dudar es traición! ¡Dudar es traición! Ok, siguen las explosiones, se escuchan helicópteros, son las 1:58 de la mañana. Están atacando el fuerte Fiuna. Ok, siguen las explosiones, se escuchan helicópteros. Mamá, huevo, qué locura. Moscaí, mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda, porque tú me estás explotando. Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, ¿oyó? Huevo. Marico, llegamos a tiempo a la casa, ¿oyó? Marico, mira esa mierda. Acaban de explotar el 4F. Mira, mira. Mira ya, mira el quemado. Mira, huevón, durísimo, chamo. Ya vas a ver un incendio, pero una vaina. Oye, marico, por algo está pasando. Verga, marico. Ignacio, mete otra vaina en el aeropuerto, papá. ¿Para qué hacemos? ¿Para qué hacemos? Aquí, acá. ¿Que se queda allá? Sí. Ven.
Mamá huevo. Mamá huevo. Yo no soy tipo puedo temblar. Marica, se prendió en candela, weón. Viene otro. Dale, vamos a salir aquí. Dale. Mierda, marico. Nosotros hemos tenido, Ramón, una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio de Miraflores. Conversamos 10 minutos. Y fue una conversación, como yo he dicho, respetuosa, muy respetuosa. ¿Qué le dijo cordial. ¿Qué le dijo el presidente Trump? Lo primero que me dijo, Mr. President Maduro. Excelente. Y yo le dije, Mr. President Donald Trump. Y creo que fue hasta agradable esa conversación. Pero de ahí las evoluciones post conversación no han sido agradables. Esperemos. Y al pueblo de Estados Unidos, yo le digo lo que le he venido diciendo. Aquí en Venezuela tiene un pueblo hermano. Al pueblo de Estados Unidos, inclusive le digo, aquí tienen a un gobierno amigo. Empezar a conversar en serio, con datos en la mano. Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quiera y como quieran. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no sabemos qué hay ahí que se acaba de... Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo. Nunca, váyanse al carajo, yanquis de mierda, ¡viva Chávez! Buenos días, pueblo heroico de Venezuela, soldados y soldadas de la patria, hijos e hijas de Bolívar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana
rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos. Muy lejos de una supuesta lucha contra el narcoterrorismo, esta deplorable acción busca forzar definitivamente un cambio de régimen y someternos a los designios espurios del imperialismo norteamericano, pisoteando el derecho